Sarah Hedrenius nadó 6 horas en agua a 12 grados. Pero hay catástrofes marítimas donde el agua no está fría. Está caliente, está dulce y tiene un nombre. Volga. En el verano del año 2011, en Rusia, 122 personas no salieron de un barco viejo en un río ancho. 28 de ellas eran niños que viajaban en lo que la tripulación llamaba el rincón infantil. Y una madre, en los últimos segundos del hundimiento, le quitó su chaleco salvavidas y se lo puso a su hija de 5 años. La hija salió, la madre no. Su nombre era Ilona Kismatulina. 122 personas, 28 niños. Un crucero fluvial construido en 1955. Un certificado de seguridad caducado en 1900. Un motor izquierdo que no funcionaba. Y 3 minutos exactos entre el momento en que el barco se inclinó y el momento en que desapareció bajo el agua dulce del Volga. El barco se llama Bulgaria. El día es el 10 de julio del año 2011, la hora del hundimiento, 1:45 de la tarde, en pleno mediodía de verano. Bienvenidos a la tierra olvidada, el canal donde las catástrofes que el mundo prefirió esconder vuelven a la superficie con sus nombres, sus fechas y sus testigos. Este es el 4º episodio de Larga, el océano que no olvida. Pero hoy, el agua no es océano, es río. Y hoy, el capitán no abandonó el barco hacia una orilla turística. Lo abandonó hacia una balsa de salvamento donde había 2 plazas y se sentó en una. Mientras a 3 metros de él, una madre buscaba a su hija en el rincón infantil, Ilona Kismatulina, 32 años. Maestra de educación primaria en la ciudad de Kazán, capital de la República Rusa de Tatarstán. Madre soltera de Polina, niña de 5 años. Le gustaban los animales, las plantas en macetas y los viajes en barco. Era el primer viaje familiar de Ilona y Polina desde la separación de Ilona de su exmarido, 2 años atrás. Habían ahorrado durante meses para pagar este crucero fluvial de 4 días por el río Volga, partiendo de Kazán hasta Bolgari, con paradas en pueblos pesqueros, el 9 de julio de 2011, a las 6 de la tarde. Ilona y Polina embarcaron en el puerto de Kazán. El barco se llamaba Bulgaria. A Polina le gustó el nombre. Ilona le contó a su hija que Bulgaria era el nombre de un país antiguo de los Balcanes y también el nombre que los búlgaros del Volga, sus antepasados culturales, habían dado a este territorio 1000 años atrás. Polina pidió que le compraran un colgante de madera con la inscripción Recuerdo del Volga. Ilona se lo compró. A las 11 de la noche del 9 de julio, Ilona escribió en su muro de Facebook: Mi hija duerme en su primera cabina de barco. Yo no puedo dormir, pero por una razón hermosa. Lo que Ilona no sabía es que el barco que había elegido para el primer viaje con su hija después del divorcio era un barco que no debería haber estado en el agua. Para entender por qué, tenemos que volver a 1955. Ese año, en los astilleros de Komárno, en la entonces Checoslovaquia, una empresa estatal construyó este crucero fluvial. Fue uno de los más de 100 barcos similares fabricados para la Unión Soviética entre 1955 y 1960. Se diseñaron para la vida útil de 25 años. En 1980 se debería haber retirado del servicio. En 1980, en cambio, se hizo una reforma estructural.
Se prolongó su servicio 20 años más. En el 2000, otra reforma. Otra prolongación. En el 2010, la última prolongación, hecha por la compañía operadora Agrorectur. Esa última prolongación venció oficialmente el 12 de junio de 2011, 28 días antes del viaje de Ilona y Polina. Agrorectur no renovó el certificado, simplemente siguió alquilando el barco. La autoridad fluvial regional, conocida como Volga Regional Transport Inspection, fue informada. No actuó. La operadora era propiedad de una empresaria llamada Svetlana Iñakina, esposa de un alto funcionario regional. A las 18 horas del 9 de julio, el barco zarpó con 200, una personas a bordo, la capacidad máxima legal. 140 pasajeros. Sobrecarga, 43%. Pero, además, el motor izquierdo del Bulgaria no funcionaba. Había fallado 3 días antes en el puerto de Kazán. La reparación se había aplazado. El barco navegaba solo con el motor derecho. Y, desde la salida del puerto, se inclinaba notablemente hacia el lado derecho a causa de un bug pesado instalado en estribor. A las 10 de la mañana del 10 de julio, mientras los pasajeros desayunaban en el comedor, el comandante Alexander Ostrovsky, de 42 años, recibió por radio el aviso meteorológico de una tormenta repentina aproximándose desde el sudoeste. Decidió no detenerse, no buscar puerto, no alertar a los pasajeros. El barco continuó la ruta. A la 1:40 de la tarde, la tormenta llegó. Vientos de 100 kilómetros por hora. Olas de 3 metros en el cauce del Volga, en una zona conocida como Kamskoye Ustie, donde el río se ensancha a 4 kilómetros. El Bulgaria, ya inclinado a estribor, recibió las olas precisamente por el costado débil. El agua empezó a entrar por las ventanillas inferiores, abiertas porque los pasajeros estaban almorzando con calor. 30 segundos. La inclinación pasó de 15 grados a 45 grados. Otros 30 segundos. El barco se inclinó a 70 grados. Las sillas del comedor se deslizaron contra una pared. Los platos cayeron al suelo. Los pasajeros que estaban de pie cayeron al lado. A la 1:45 de la tarde, el Bulgaria se hundió completamente. Desde el primer ladeo brusco hasta el hundimiento total, 3 minutos exactos. Casi nadie tuvo tiempo de buscar un chaleco salvavidas. Ilona y Polina estaban en su cabina de la cubierta 2. Ilona había salido al pasillo para llevar a su hija al rincón infantil, donde otras 15 madres ya habían dejado a sus hijos para poder almorzar en el comedor. Pero Polina, ese día, había pedido quedarse con su madre. Ilona había accedido. Estaban regresando juntas a la cabina cuando empezó la inclinación. En el rincón infantil, mientras tanto, 28 niños entre 3 y 7 años jugaban con cubos, dibujaban en libretas, escuchaban a una educadora que les leía cuentos. La habitación tenía una ventanilla pequeña sin manija interior y una sola puerta que se cerraba con bisagras hacia el interior. Cuando el barco se inclinó a 70 grados, la puerta quedó atrancada por el peso de la madera contra el marco torcido. La educadora, una joven llamada Anya Soloviova, de 22 años, intentó abrirla. La puerta no cedió. Ninguno de los 28 niños del rincón infantil salió. Anya Soloviova, la educadora, tampoco salió.
Cuando los buzos recuperaron la habitación 3 días después, la encontraron con un niño en cada brazo y con su propio cuerpo, bloqueando la ventanilla pequeña. En un último intento de empujar a un tercer niño hacia el agua, Ilona Kismatulina, en el pasillo de la cubierta 2, llevaba a Polina en brazos. Llegó hasta una balsa salvavidas que se estaba inflando en el costado izquierdo. Vio que solo quedaba un chaleco. Se quitó el suyo, se lo puso a Polina. Empujó a la niña al agua, a través del agujero abierto del costado del barco. Polina cayó al agua dulce del Volga. Tenía el chaleco mal abrochado, demasiado grande, pero la mantuvo a flote. Un superviviente de 47 años llamado Sergei Avdeyev, que ya estaba en el agua agarrado a un trozo de plástico, vio a la niña, nadó hacia ella, la cogió y le ajustó el chaleco. Polina sobrevivió, su madre, Ilona, no. La histórica imagen de Polina, ese mismo día, en la cubierta de la Arabella, envuelta en una manta de emergencia, con el chaleco de su madre todavía colgando de su cuello, demasiado grande, fue tomada por un fotógrafo aficionado a bordo. Es una de las pocas imágenes que el Estado ruso autorizó a publicar después del rescate. Apareció en la portada del diario Novaya Gazeta el 12 de julio del 2011, con un titular de 3 palabras: Polina, sin Ilona. Entre los pasajeros del Bulgaria había también una pareja jubilada de Moscú, los Gonzalendranko, que celebraban sus 40 años de matrimonio con este crucero. Había un grupo de 12 estudiantes universitarios de Naberezhnye-Chelny que viajaban con una beaca. Había una familia tatárica de Ufa con 3 niños. 2 de los niños estaban en el rincón infantil. Había una pareja de recién casados de Samara. Ambos se encontraron 30 segundos antes del hundimiento, en el pasillo de la cubierta 3, y se abrazaron por última vez. Solo uno de los 2 salió. De los 201 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, 79 sobrevivieron. 122 no salieron. 28 de los que no salieron eran niños. Ostrovsky, el comandante del Bulgaria, salió del barco temprano. Específicamente, salió como pasajero de una balsa salvavidas en la que ya había 2 personas. Se sentó. Una mujer mayor le pidió ayuda para subir. Él no la ayudó. Esa mujer no salió. Otros 2 barcos pasaron por la zona del hundimiento en los siguientes 40 minutos. El crucero Arabella, con turistas internacionales, y el barco de carga Dunaiski, 66, ambos vieron las balsas en el agua. Ambos pasaron de largo. Ambos capitanes serían procesados después por incumplimiento del deber de auxilio en mar. El primer barco que paró fue el crucero Arabella, finalmente, a las 2:30 de la tarde. Recogió a 79 supervivientes. Lo que pasó después es la parte que el mundo prefiere olvidar. Svetlana Iñakina, la propietaria de Agrorektur, fue arrestada el 12 de julio. En 2014 fue condenada a 9 años y 6 meses de prisión por negligencia con consecuencias fatales en serie. La inspectora regional de transporte fluvial, Irina Timofeeva, fue condenada a 5 años. El capitán Alexander Ostrovsky no llegó a la sentencia. Falleció por causas naturales antes del juicio. En 2012, en una clínica de la región de Vologda, los 2 capitanes de los barcos que pasaron sin parar, Yuri Tuchin de la Arabella y Alexander Egorov del Dunaiski,
fueron condenados a multas de 250.000 rublos cada uno, equivalente en aquel entonces a unos 6.500 euros por persona, por dejar pasar a 70 supervivientes en el agua. El Bulgaria fue izado del fondo del Volga el 24 de julio del 2011. La operación costó el equivalente de 22 millones de euros. El barco fue desmantelado en chatarra en septiembre del mismo año. Los astilleros de Komarno, donde había sido construido en 1955, emitieron una declaración oficial diciendo que la nave había superado en mucho su vida útil original de 25 años y que ninguna de las 4 prolongaciones autorizadas por las autoridades soviéticas y rusas había tenido en cuenta el desgaste estructural acumulado. Y Polina, la niña de 5 años, fue criada por su tío materno y su esposa en Kazán. En 2021, en el 10º aniversario de la catástrofe, Polina, ya de 15 años, leyó un poema en un acto público en el puerto de Kazán. El poema lo había escrito ella misma. La última estrofa decía: "Mi madre me dio su chaleco y, con el chaleco, me dio 10 años de vida que no eran suyos. Yo se los devuelvo en cada respiración. Y ahora la pregunta: si tú eres la dueña de una empresa de cruceros fluviales y tu barco no tiene certificado de seguridad vigente, el motor izquierdo está fallado y el almuerzo está reservado para 200 personas, ¿zarpas o paras? Y si tú eres el capitán de un crucero que pasa por una zona con balsas salvavidas en el agua y gente gritando, ¿paras? ¿O sigues porque tu horario de turistas es importante? Si esta historia te ha tocado el alma, hay alguien en tu lista de contactos que necesita oír el minuto 9:15, el momento exacto en el que la educadora Anya Soloviova, de 22 años, queda atrancada en el rincón infantil con un niño en cada brazo. Si conoces a alguien que cree que la seguridad en transporte ruso siempre se cumple, que los certificados caducados no son un problema real, o que la educadora siempre puede abrir la puerta, cópiale ese minuto, mándale ese momento exacto y dile una sola frase: 28 niños no salieron del rincón infantil y la educadora intentó empujarlos por una ventana sin manija. Esa frase es la prueba. Esa frase es lo que la educadora intentó decir con sus brazos. Esa frase es lo que el sistema burocrático ruso intentó silenciar durante 3 años. Y esa frase es lo único que Polina, hoy a sus 18 años, conserva pintado en su cuaderno escolar. Ilona Kismatulina cambió su vida por la de su hija. Pero hay otra catástrofe marítima este mismo año del 2011. En el Océano Índico, frente a la isla de Zanzíbar, en Tanzania, donde ni siquiera quedó nadie para cambiar nada. Un ferry sobrecargado en 5 veces lo permitido. 1.573 personas oficialmente, posiblemente hasta 3.000 en realidad. Y casi todos los cuerpos nunca aparecieron, porque el mar Índico, en ese tramo, tiene tiburones. Su historia, los detalles de un puerto donde el control de billetes era una broma, y la razón por la que un niño de 14 años llamado Sheha Hassan nadó 9 horas hasta llegar a la playa de la isla vecina, descalzo, sin saber siquiera el nombre del lugar donde había desembarcado, están en el próximo video que aparece en tu pantalla. Haz clic ahora mismo. Te espero.